Hola, bienvenidos a Gnosis Gallo al Despertar, tu canal de estudio y reflexión de la Gnosis. Mi nombre es Johanna Quintero y esta es la clase número 4 del curso de Espiritualidad y Conciencia. El yo psicológico. El yo psicológico es un conjunto de agregados psíquicos que constituyen el ego. A lo largo de nuestra existencia y de nuestras existencias, como consecuencia de nuestras acciones, reacciones, pensamientos, palabras y circunstancias externas, hemos ido creando diferentes clases de agregados psíquicos o yoes psicológicos. Estos agregados psíquicos se constituyen por 7 cabezas de legión, que son lo mismo que los 7 pecados capitales en el cristianismo. Estos son la gula, la envidia, la codicia, la pereza, el orgullo, la vanidad y la lujuria. Por diferentes clases de acontecimientos, cada vez que uno de estos agregados psíquicos o yoes psicológicos se manifiesta, se va robusteciendo, se va alimentando. Cada vez que le damos la oportunidad a un ego de manifestarse, lo estamos alimentando, lo estamos robusteciendo. Y por ende, nuestra conciencia ha quedado atrapada y fragmentada en cada uno de ellos. Cuando nosotros nos liberamos de estos yoes psicológicos o de estos agregados psíquicos, despertamos conciencia. Nosotros, al eliminar un elemento de estos, liberamos la conciencia que tiene atrapada. Pero para poder nosotros eliminar un elemento de estos, tenemos que hacer un duro trabajo de autoconocimiento, autodescubrimiento de manera consciente y voluntaria. Muchas escuelas serpentinas a lo largo de la humanidad y a lo largo de la existencia se han basado en este conocimiento, como la egipcia, la budista, la hebrea, la griega. Todo esto se basa en la muerte psicológica. Esto requiere un trabajo de autodescubrimiento, de arrepentimiento y de eliminación. Esta doctrina de la muerte psicológica, o como la quieran llamar, porque tiene diferentes nombres en diferentes culturas, trata todo de lo mismo. Es de autodescubrir, de sentir el arrepentimiento del daño que estos yoes psicológicos causan en nuestra vida y nos causan a los demás. Nos causan demasiado sufrimiento. Nos mantiene siendo víctimas de las circunstancias, de los acontecimientos, reaccionando y viviendo de manera mecánica, controlados por diferentes elementos psíquicos que nos mantienen oscilando de un estado psicológico a otro. ¿Cómo podemos eliminar un yo psicológico? Pongamos un ejemplo. Digamos que yo soy una persona que se siente muy sola. Y me doy cuenta de que esa soledad ha sido porque yo alejo a las personas, porque soy una persona iracunda. Entonces todas las personas con las que he estado y mi familia se han alejado de mí. Eso ha sido la consecuencia de la ira. Y si yo me doy cuenta de que tengo ira y de que esa soledad es la consecuencia de ese estado psicológico explosivo, iracundo, agresivo, pues yo voy a sentir un arrepentimiento. Pero eso no es suficiente para uno eliminar un agregado psicológico. Nosotros tenemos que llevarlo a la meditación profunda. Cuando nosotros cogemos un elemento indeseable que acabamos de descubrir que tenemos, se crea una conciencia de que lo tienes. O sea, es un despertar. Pero ese despertar no es suficiente para eliminarlo. Nosotros debemos autoobservarlo. Nosotros debemos llevar esto a la meditación profunda. Saber qué es lo que causa que yo tenga tanta ira, qué lo detona, cuáles son las cosas de las demás personas que me hacen reaccionar así. Sin culpar, sin justificar, solamente observar. Mirad cuántos acontecimientos en mi vida, en retrospectiva,
han hecho que esto dañe mi vida, dañe mis relaciones. Y eso sin darnos cuenta todavía del daño tan grande que le hace a nuestro organismo y a nuestro espíritu. Tenemos que mirar hasta el primer día que sentimos ira, o que yo sentí ira, por ejemplo. Yo debo llevar a la autoobservación cada acontecimiento, cada vez que yo exploté, cada vez que alejé a una persona por culpa de la ira. Debo llevar a la meditación hasta la primera vez que tuve ira, si fue de niña, fue una rabia muy grande que me dio. No importa que sea por algo que te hizo otra persona. Tienes que observar tu reacción, no las cosas que te hicieron los demás. No debes culpar a nadie de los defectos tuyos, porque cuando uno elimina la ira o elimina un defecto, ya no te vuelve a dar rabia lo que hagan los demás. Simplemente ya no reaccionas, porque tú ya no tienes ese defecto. Lo que hagan los demás es problema de ellos. Por eso no lo sabemos cuando tenemos el defecto. Entonces vas en retrospectiva hasta la primera vez que ese defecto se manifestó y te das cuenta cuándo nació. ¿Cuál fue la causa de que naciera? ¿Y cuántas veces le diste de comer y lo alimentaste? Las que te puedas acordar. Al tú crear conciencia de todo ese daño que te causaste a sí misma, sea cual sea la circunstancia que haya pasado, hay una parte de ti que se libera, una parte de tu conciencia, de tu esencia que se libera. Porque tú sientes el arrepentimiento, sientes que ya no puedes más con ese defecto, que esto te daña la vida, que esto te aleja de las personas, que dañas a las personas que amas y que aparte de eso, después queda un vacío muy grande de dolor y sufrimiento. Pero aún ahí, todavía hay más trabajo por hacer. Cuando tú llegas a esa comprensión, tú debes apelar a una fuerza superior para poder que ella lo elimine. ¿Por qué? Porque estos defectos psicológicos tienen por sí mismos personalidad, mente, piensan por sí mismos, tienen su forma de pensar, son elementos individuales, o sea, son espíritus dentro de ti que se han formado de ti mismo. Entonces, para eliminar un agregado de estos, que en algunas religiones les llaman demonios, es una fuerza maligna dentro de ti. Y a veces cuesta reconocer estas cosas, porque no, pues es que estamos llenos de demonios, pero es real, y se siente en la manera de que cuando te liberas de uno de ellos, tú sientes el peso, tú sientes el peso que te quitas de encima, tú sientes la carga que te quitas de encima, tú sientes el dolor que se va. Entonces, cuando tú ya llegas a la comprensión, por lo menos, de la parte de esta vida y de la que puedas recordar, porque a medida que tú vas haciendo la autoobservación de un defecto, te empiezas a acordar de todo lo que ese defecto ha dañado y te va llegando la conciencia de cada cosa y te arrepientes de cada cosa que hiciste, pides perdón. Pero para eso, para eliminarlo del todo, primero tienes que apelar a una fuerza superior, porque nosotros los seres humanos como seres humanos no tenemos el poder para matar un demonio, para eliminar un agregado psicológico que sea muy fuerte o que lleve ya muchas existencias en nuestra psique o atrapando nuestra conciencia. Para eso está la Madre Divina. Nuestra Madre Divina Kundalini es la única que tiene el poder de matar egos, de matar yoes, de eliminar yoes. Por eso tenemos que apelar a ella, a esa fuerza superior que está dentro de nosotros, que yace dentro de nosotros y que es la única que tiene el poder para eliminar un yo. Cuando tú apelas a ella, tú vas a hacer el trabajo voluntario y consciente de la autoobservación. Ella libera la conciencia que está dentro de él y la deposita en tu corazón. Es maravilloso, se siente la descarga de conciencia y se siente la magia divina dentro de ti. Pero eso no es todo, porque a veces ella puede liberar una parte o puede decapitar este agregado psicológico, pero no lo puede hacer del todo hasta que tú no lo comprendas en varios niveles de la mente. Entonces esto va haciendo poco a poco. La otra parte
después de la comprensión, de la meditación y de la muerte con la Madre Divina, es que cuando Él quiera volver a atraparte, porque va a intentar volver a atraparte, va a intentar comer, va a intentar que le des de comer. La otra parte viene la voluntad de no dejar que se manifieste. Por eso tienes que estar en alerta novedad para darte cuenta cuando ya va a venir la ira, para respirar profundo, para saber qué cosas de los demás, qué cosas son las que te causan esa ira y no identificarte con ellas. Ahí es donde viene un trabajo ya de fuerza de voluntad. Esto todo es asistido por la Madre Divina. Ella, cuando nosotros tenemos la voluntad de eliminar un agregado psicológico, ella no nos deja solos. Ella nos da la fuerza, nos muestra cuando se va a manifestar. Nos llama a no hacerlo. Y eso ya depende de nosotros, de no darle de comer. A medida que nosotros dejamos de permitirle a estos agregados psicológicos que se manifiesten, nosotros lo vamos debilitando, lo vamos matando de hambre hasta que se desaparece por completo. Bueno, y esto ya pues depende de nosotros mismos, el caer o no caer en la tentación, que tiene mucho que ver con el primer mandamiento de Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas, significa no caer en la tentación del ego animal, porque cuando uno elige un vicio, un ego, o algo que no va alineado con el propósito divino, pues estás poniendo cosas por encima de Dios. Todo lo que elijas que no está alineado con Dios se interpone entre Dios y tú, entre tu despertar, entre tu expansión de la conciencia. Entonces ¿caigo o no caigo en la tentación? Y ya se vuelve una elección. Pero cuando tú ya tomas conciencia de cómo funcionan estos demonios, estos agregados, estos yoes dentro de ti, tú ya tienes el poder para no dejarlo que funcione como Él quiere funcionar, no dejarlo que te controle como te controlaba. Entonces tú ya tienes el poder de elegir no caer en la tentación. Nosotros tenemos que hacer esto antes y durante todo nuestro camino espiritual. Es como si nosotros fuéramos un jardín que está lleno de maleza. Tenemos que empezar a indagar dentro de nosotros y a sacar toda la maleza para que las virtudes del alma se puedan expresar, para que nuestra conciencia se pueda expresar. Porque una persona que quiere empezar a despertar conciencia no va a poder despertar conciencia si está llena de malos pensamientos, de ira, de rencores, de agregados psíquicos, que son muchos. Primero tiene que hacer un trabajo de limpieza, de sacar dentro de su psique las cosas que no la dejan avanzar en su camino espiritual y por ende en el material, porque todo nuestro camino, nuestra vida material es un reflejo de nuestro interior. Haciendo todo este trabajo de introspección, nuestra Madre Divina va a empezar a despertar, porque ella, después vamos a explicar bien cómo funciona lo de la Madre Divina Kundalini, pero ella, cuando una persona decide y toma la iniciativa de iniciar el camino del autoconocimiento, ella empieza a manifestarse dentro de uno, porque ella funciona por energías, por la transmutación de las energías, despierta, y también por los méritos del corazón. Entonces una persona que toma la iniciativa de limpiarse, de iniciar el camino del autoconocimiento, del camino de Dios, pero hacia el interior, ella se manifiesta y lo asiste en todo lo que necesite, lo perdona, le quita lo que no le sirve, le cambia totalmente su manera de ver, el foco con que vemos la vida, te abre los ojos hacia lo espiritual y te asiste en todo lo que necesites para tu camino de autoconocimiento. Ella nos lleva de la mano de regreso al Padre. Bueno, hablemos de cada uno de estos pecados capitales o cabezas de legión y de cómo funcionan. O sea, cada uno de estos tiene dentro de sí mismo diferentes agregados que lo constituyen. O sea, por ejemplo, la ira tiene dentro de sí el yo gritón, el yo irritable,
el yo mandón, el yo perfeccionista, o el que no le gusta que dejen las cosas imperfectas porque le da rabia. Está el explosivo, el agresivo, está el odioso, el que se llena de odio por cualquier cosa, o sea, que odia todo. El intolerante, que no se soporta, a veces ni se soportan ellos mismos. La violencia mental, el que se está armando películas en su cabeza todo el rato de peleas y se está imaginando pues la violencia. Y también el yo de la indiferencia, cruel. Bueno, o sea, cada una de estas legiones tiene millones y millones de agregados que lo constituyen. O sea, para uno eliminar una cabeza de legión, primero tiene que ir quitando pelo por pelo. Si eres gritona, observa por qué eres gritona. Si eres irritable, por qué te irritas. De dónde viene, cuándo nació. O sea, tienes que irle quitando pelos por pelos, irlo debilitando de a poco. Por ejemplo, el orgullo, pues tiene la vanidad, la autoimportancia, la autoestima alta o baja, o sea, tengo mucha autoestima o la tengo súper baja, también es del mismo orgullo, son dos caras de la misma moneda. El orgullo místico, el que se cree maestro, iluminado y su verdad es la única verdad que existe. Y bueno, existe, es muy peligroso porque ahora en esta época que está como tan en boom el despertar de la conciencia y todas estas cosas de espiritualidad, que es una era súper linda porque es una era súper consciente, una era donde todo el mundo está despertando. La gente está pensando que porque tiene un despertar, porque tiene un llamado, ya es una persona iluminada y un llamado o un despertar es solamente el comienzo del camino. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con los egos espirituales que vienen del orgullo. O la falsa humildad, la gente que se hace humilde pues y se cree la más linda del mundo, pero lo hace por mostrar, porque lo vean, bueno, X. O está el que todo lo sabe, o el que siempre quiere tener la razón. Esos son solamente pelos de una cabeza de legión y yo estoy nombrando ejemplos, o sea, son millones. Después, en unas futuras clases, vamos a ir hablando de uno por uno porque eso llevaría muchísimo tiempo. Pero que sepamos que, o sea, por ejemplo, ira no es uno, ira son miles para la ira. Bueno, orgullo ya, ¿dale? Entonces, por ejemplo, la pereza, está la pereza mental, la gente que le da pereza hasta pensar, o sea, pereza discernir, pereza estudiar, está la procrastinación, está la indisciplina, está el abandono, la cochinada, está el conformismo, ¿viste? La gente que se conforma o deja las cosas a medias, la indiferencia. Está el yo dormilón, el que me tengo que levantar pero 5 minuticos más, que la cama está muy rica, y la que mantiene cansada o el que mantiene cansado todo el tiempo, siempre se la pasa cansada, eso es pereza. Está la pereza verbal, las personas que uno la saluda y no le contestan porque no les da pereza o por mala hostia. Está el yo lento, el que todo lo hace pero como si lo estuvieran arrastrando, o sea, uno no tiene que ser ni el más rápido ni el más lento, uno tiene que ser una persona equilibrada, que hace las cosas con voluntad, que las hace bien, sí, porque hacer las cosas a medias es pereza igual. Entonces, bueno, como dice el dicho, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Está, bueno, por ejemplo, en la lujuria podemos encontrar toda clase de pornografía, las orgías, millones y millones de fetiches que existen. Este es uno de los peores que existe y el que más nos roba la vida porque es el que nos roba la energía sexual. Vale, bueno, está la autoviolentación, la masturbación, todo lo que tenga que ver con pérdida de energía sexual, eso lo vamos a ver más adelante, pero fatal para nuestra vida y es el pecado por el cual salimos del Edén. Está la envidia,
que está la comparación constante, los celos, la rivalidad, la murmuración, la crítica destructiva, la tristeza cuando a alguien le va bien, la desvalorización, o sea, estar hablando de que los triunfos de las demás no son malos porque, mejor dicho, no están bien o estamos criticando cuando le va bien a los demás, ¿no? Y la autoenvidia, ¿no? Porque me estoy comparando con yo antes tenía mejor cuerpo, yo antes tenía más plata, o es que yo era así, bueno, cosas así. O sea, a veces nos comparamos hasta con nosotros, hasta con el yo nuestro yo del pasado y sufrimos por cosas que no tenemos, que perdimos. Vale. Tenemos en la gula, por ejemplo, tenemos la gula es traicionera porque nosotros pensamos que gula es solamente comer excesivamente, pero no, la gula es un ego que se relaciona y se entrelaza con todos. Por ejemplo, una persona que compra demasiado, que acumula, es gula. Y no necesariamente tiene que ser cosas lindas, puede que tenga cosas demasiado hermosas o muchos zapatos y que eso no sea raro. Eso es gula, pero maquillada no sé, de prestigio, pongamos. Pero también están las personas que acumulan basura, o sea, es gula. Está la persona que se droga demasiado, es gula. La persona que come demasiado, o hay gente que llega y, por ejemplo, no, va al gimnasio y tiene gula por la comida que le gusta, la comida fit, pero tiene gula por esa comida y come de esa comida desmedidamente. También está la gula de sexo, la gula de querer más. Por ejemplo, el robo entra dentro de la gula porque la persona que roba siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más y cada vez es más ladrón. Entonces son cosas que son traicioneras porque, y también se entrelazan con otros egos. ¿Sí me entiendes? Hacen transacción. O sea, si no sé, quería, no sé, comprar ropa y se me fue la mano y me desmedí y compré más de lo que podía comprar, entonces es deseo insaciable y casi siempre la gula es la manera de llenar vacíos. Las personas que compran, que quieren tener más, casi siempre están llenando vacíos. Entonces, bueno, a ver, no quiere decir que porque tú tengas mucho, tengas gula, o sea, todo depende del equilibrio con que lo manejes. Vale, pues los pecados capitales o los yoes, pues cuando lo liberas, vas creando una virtud, ¿no? Porque los egos son la antítesis de las virtudes del alma. Entonces, por ejemplo, una persona que elimina la ira adquiere la virtud de la serenidad. Una persona que elimina el orgullo adquiere la humildad. Una persona que elimina la pereza adquiere la virtud de la diligencia. Una persona que elimina la lujuria adquiere la virtud de la castidad. Que esto no confundamos con ser castos y ser santos sexualmente, no. La castidad está súper mal interpretada. La castidad debe ser castidad científica, o sea, debe ser no perder tu energía sexual, cuidar tu energía sexual, saber a quién se la das. Y bueno, en otra clase vamos a explicar más esto más a fondo, pero la energía sexual está en todo, o sea que podemos perder energía sexual con un arranque de ira, por ejemplo. Esto roba vida a nuestro cuerpo, porque la energía sexual es nuestra energía vital, lo que sostiene nuestra vida. Entonces, por eso nosotros debemos cuidarla. Esto es súper importante que lo sepamos y desde ya se los adelanto. O sea, nuestra energía sexual es sagrada porque nuestra energía sexual es lo que sostiene nuestra vida. Una persona que no derrocha su energía sexual se mantiene joven, se mantiene sana, se mantiene vital, se mantiene feliz, se mantiene creativa, manifiesta y sus cosas les llegan rápido o tiene más poder en el verbo. O sea, la energía sexual es algo sagrado, o sea, que lo sepamos desde ya, que esto es de mucho cuidado. La persona que elimina la envidia adquiere la virtud de la caridad y una persona que elimina la gula adquiere la virtud de la templanza. Haciendo esto diariamente
observando nuestra vida, observando cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo pensamos, autodescubriéndonos, vamos a empezar a tener un centro de gravedad. Los seres humanos estamos casi siempre gravitando en nuestra mente. Pero si nosotros empezamos a despertar conciencia y autoconocernos, vamos a empezar a gravitar en el corazón y a dejar de ser razonativos y a empezar a ser intuitivos, a escuchar la voz de nuestro corazón, que es la voz de Dios. La práctica de hoy es observador observado. Observador observado significa dividir nuestra atención en dos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo reacciono? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Observo desde la conciencia. Yo soy el observado y el observador es mi conciencia. Miro antes de reaccionar, pienso antes de reaccionar, siento antes de reaccionar, respiro antes de reaccionar y me observo en el día a día de mi vida. Haciendo esta práctica de observador, observado, dividiendo mi atención en dos, en lo que estoy haciendo y observándome mientras lo estoy haciendo, voy a empezar a despertar conciencia, voy a empezar a conocerme. Y cuando llegue a casa, después del día, después de los acontecimientos del día, si estuve dividida en dos, en observador, observado, en diferentes momentos del día y por qué no, todo el tiempo, voy a darme cuenta cuántos egos se manifestaron en el día. Voy a darme cuenta cuántas veces pude frenar la ira, pude frenar la envidia. Me di cuenta de que iba a reaccionar y no reaccioné. Así nos vamos conociendo a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Un besito. Chao.